Muy amados hermanos, la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, que hoy nos propone la liturgia, tiene una forma durísima de dirigirse Jesús a San Pedro. Jesús les está diciendo cuál es la visión de su caminar hacia Jerusalén, y Pedro le dice: no, de eso nada, ¿cómo se te ocurre? Y entonces Jesús lo insulta, pero durísimo, porque le dice: lejos de ti tal cosa, le dice Pedro, y le dice: ponte detrás de mí, Satanás, lejos de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Amados hermanos, pensar como Dios, pensar con los valores y todo aquello que sigue el camino de Dios. Y claro, puede ser que teóricamente, pues sí, claro, los valores de Dios son los valores de Dios, y entonces... Pero, amados hermanos, me parecería muy interesante el que los llevásemos a la práctica de una manera muy concreta. Recuerdo que hace muchos años leí una historia de los 3 monjes fundadores del Cister. La escribió Carl, un cisterciense americano, y se titulaba 3 monjes rebeldes. Y el fundador, el padre fundador, cada vez que se hacía algo, preguntaba: ¿qué diría de esto Benito? San Benito, el fundador de la orden, antes de las reformas, y él siempre apostillaba: ¿qué diría de esto Benito? ¿Qué diría de esto Benito? Amados hermanos, si queremos tener no los valores así puestos en un librito muy hermoso, sino puestos en la práctica, haciendo que sean vida de nuestra vida, sería muy interesante, y se puede hacer el experimento. Me parece que así como aquel monje pues hacía, creo que era Norberto de Solesmes, y preguntaba: ¿qué diría de esto Benito? Y entonces aquellos 3 monjes rebeldes cambiaron la orden benedictina y cambiaron el mundo, porque el mundo era lo que había, y entonces empezó a ser otra cosa. Amados hermanos, es como una sugerencia práctico-práctica. Cuando hacemos algo, en nuestro examen de conciencia, que es una excelente práctica cotidiana, podemos preguntarnos: oiga, ¿y qué diría de esto Jesús? ¿Jesús qué dice? Ese es el criterio de Dios. Es el criterio que nos tiene que mover para hacer las cosas. Porque hemos leído el texto de Jeremías, y Jeremías lo que hace, está raptado por la voluntad de Dios. Y Pablo en Romanos 12 nos dice que lo que tenemos que hacer es discernir cuál es la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿qué diría de eso Jesús? ¿Qué diría de eso Jesús? ¿He hecho, dicho, no he hecho, no he hecho o no he dicho? ¿Qué diría de eso Jesús? Sería muy bueno. En una universidad muy importante de Inglaterra había una práctica que era decir cuál iba a ser, en las ingenierías, cuál iba a ser el problema que se iba a poner como examen final. Nosotros lo sabemos. Al final se nos juzgará sobre el amor. ¿Qué diría de eso Jesús? Padre de bondad, tú estás a mi lado enseñándome el camino. No dejes que yo haga lo contrario. ¿Por qué? Por la vanidad, por sabe Dios. Guíame por el camino de tu bondad. Tú que eres Padre
Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos unidos en el amor de Dios.